Dios les bendiga, amados. El pastor Calito les habla en esta ocasión. Quisiera hoy aprovechar la oportunidad para agradecer de todo corazón, personalmente y a nombre de la congregación que me honro en pastorear, la Iglesia de Dios Pentecostal Puerta del Cielo, a todas esas personas, esos doctores, enfermeras, enfermeros, que día a día ponen en riesgo su salud e incluso su vida para atender a los que necesitan de sus capacidades profesionales para obtener los cuidados necesarios. Gracias por hacerlo incansablemente. Ustedes son verdaderamente unos héroes. No se cansen, háganlo de esa misma manera, como para Dios. Dios será el que les bendiga de manera especial. Y hablando de hacer cosas sin cansancio, quisiera hoy referirme al tema no te canses. Cansancio nosotros entendemos que es fatiga, es falta de fuerza, es agotamiento. Después de un día de trabajo, los seres humanos nos sentimos cansados. Si caminamos bastante, un espacio grande, tendemos a cansarnos. Si corremos, lógico, también nos cansamos, etcétera, etcétera. Bíblicamente hablando, encontramos varios casos donde protagonistas de hechos sobresalientes se cansaron físicamente hablando. Pero también bíblicamente encontramos que hay un cansancio espiritual, o en la experiencia cristiana encontramos que hay un cansancio espiritual. Y quisiéramos irnos rápidamente al capítulo 25 de Génesis. Se nos relata aquí el nacimiento de Jacob, el hijo de Isaac, o uno de los hijos de Isaac. Jacob y su hermano nacieron, como ya conocemos nosotros la historia, nacieron juntos. Dice la historia que Esaú fue buen cazador y que Jacob fue un varón quieto, tranquilo, se quedaba mucho en casa. Relata la historia que Isaac, como sucedió el caso contrario con Rebeca, Isaac amaba a Esaú, más Rebeca amaba a Jacob. Jacob un día se puso a cocinar, de acuerdo a la historia, se puso a cocinar un guisado rojo, llamativo, llamaba la atención. Esaú dice que estaba de casa, estaba cazando, y cuando regresó Esaú del campo, yo me imagino que sintió olor a lo lejos, el olor del guisado que estaba haciendo Jacob, preparando Jacob, o que quizá lo había ya terminado, pero el olor, a mi manera de pensar o imaginando un poco, el olor le llegó primero. Dice que Esaú venía cansado del campo. El guisado le pareció muy bueno, muy llamativo. La Biblia dice que cuando regresó Esaú del campo cansado, estaba extenuado, tal vez cansancio extremo, pero como dijimos, sintió el olor, y luego que vio el color, me imagino que quiso sentir el sabor. Son dos cosas que en alguna instancia, en algún momento, en algún contexto de la vida han atraído la atención, el interés de muchas personas. El olor, el color y el sabor. Bueno, dice la historia, entonces Esaú dijo a Jacob,
te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso se llamó el nombre de Esaú Edom, que significa rojo, por el guisado rojo, o sea, los resultados de la menospreciación o el desprecio, el poco interés en la primogenitura, surge entonces Edom, que significa rojo. Jacob dice que respondió, continuando con la historia, respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve? Como quien dice, ¿para qué la quiero? Recordemos que estaba cansado, tenía hambre y quería comer. El olor le llamó la atención, el color un poco más, y ahora quería comer. Dice la historia que Jacob lo hizo jurar a Esaú, y le vendió Esaú a Jacob la primogenitura. Dice el texto bíblico: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué realmente menospreció Esaú la primogenitura? ¿Cuál era la verdadera razón? En realidad, no le importaba. Era algo insignificante para él. Si así hubiese sido, si en realidad no le hubiese importado, no la hubiera procurado, no se hubiese enojado con Jacob, no lo hubiera aborrecido a punto de prometer que lo mataría, tampoco hubiera llorado con deseo de recuperar la primogenitura. El escritor bíblico nos da un poquito de más luz. Dice: no sea que haya algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Eso nos deja ver que sí era importante, tal vez no el simple y aislado hecho de haber nacido primero, pero lo que implicaba la primogenitura. Entonces, habiendo obtenido Jacob la bendición de la primogenitura, usted conoce la historia. Y al enterarse Esaú de lo que había pasado, dice el texto bíblico, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Sabía que había perdido una bendición grande que venía con el hecho de haber nacido primero. Y Esaú respondió, dice el verso 38, a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿No tienes más que una sola bendición?
Hay una sola bendición preparada, dedicada, separada para cada uno de nosotros. Su bendición es su bendición. Mi bendición es mi bendición. Y cada uno de nosotros tenemos que cuidarla porque la podemos perder. Nadie sabe, dijo alguien, lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Entonces, el hecho aislado, separado de la primogenitura no era tan importante, o sea, el hecho de nacer primero o adelante de, sino la bendición que ésta significa. Dicho de otra manera, el empaque, por decirlo así, la envoltura de la bendición era el nacer primero o ser el primogénito. Pero sin la bendición solo quedaba entonces la envoltura, el envase, y al vender la primogenitura de Esaú, vendió también la bendición. No sé si en algún momento él pudo pensar, bueno, de todos modos yo voy a agarrar la bendición, pero implicaba que al vender la primogenitura estaba vendiendo, deponiendo, menospreciando la bendición que ésta significaba. La primogenitura tenía que ver con lo familiar, con lo social, con lo económico. Y lo más importante era que estaba relacionada con lo espiritual, con la bendición de Dios. Recuerde que un poquito más luego, más tardecito, en la historia, quiero decir, Jehová habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel. Ahora, de Esaú se dice que era profano. Profano es uno que es opuesto o que se opone a lo sagrado. Uno que se muestra indiferente con relación a lo santo, a lo espiritual. Uno que desprecia, que menosprecia lo sagrado. Profano es uno que es completamente secular, carnal, natural, que solo piensa ahora y en el sistema natural, en lo que pueda obtener hoy, el mañana o el futuro. La eternidad no me interesa. O sea, para estas personas no tiene mayor interés o tal vez ninguno en las cosas que tienen que ver con Dios. Cuando una persona está cansada, volviendo un poquito al cansancio, lo único que quiere es comer algo, beber algo, no puede pensar muy bien, no puede evaluar, no puede decidir bien. Algunos prefieren no hacer ninguna transacción, ningún negocio cuando están cansados, para no cometer errores. El cansancio no dejó a Esaú evaluar, pensar en realidad lo que estaba haciendo. No lo dejó pensar, decidir bien, no lo dejó decidir bien. En este caso tengo que remarcar en el tema: no nos cansemos, no te canses. Enfócate en el bien. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. El bien es todo lo bueno, todo lo que contribuye a una buena vivencia, a una buena comunión familiar, congregacional, una buena comunión incluso hasta donde se puede con los compañeros de trabajo, una buena vivencia en mi vecindario, una buena vivencia en donde quiera que yo vaya. No nos cansemos de hacer el bien, especialmente, dice la Escritura, a los de la familia de la fe. En el caso de Esaú, creo que Jacob lo acechaba. Pienso, Jacob no era tan
tan bueno como parecía, tenía su plan secreto. Yo me imagino que Jacob tenía su plan secreto. Jacob estaba como esperando el momento de suplantar a su hermano. Eso es lo que significa Jacob, suplantador. Su nombre lo declara. Ahora, desde el punto de vista espiritual, no podemos cansarnos. No nos podemos cansar. Ni usted, ni yo, ni nadie podemos cansarnos. Es un peligro el cansancio físico y ya no digamos el cansancio espiritual. Entonces, todo cristiano debe tratar, todos nosotros debemos tratar de mantenernos en constante actividad cristiana espiritual. Y no podemos cansarnos. Es más, debe haber una manera de pensar en nosotros. No me voy a cansar. No me debo cansar. No me puedo cansar. No me conviene cansarme porque tengo que cuidar mi bendición, que es grande. Bendito el nombre del Señor. Las ofertas del enemigo podrán ser muy coloridas, muy atractivas. Muy llamativas podrán ser, muy halagadoras, hasta convincentes en algún momento, pero no las aceptaremos si estamos fortalecidos en el Espíritu. No podrá el enemigo con sus ofertas engañarnos si estamos fortalecidos en el Espíritu de Dios. Debemos evaluar, debemos apreciar en todo lo que vale nuestra bendición, o la bendición que implica el hecho de ser cristianos. El nombre cristiano podría compararse con el hecho de haber nacido primero o antes que mis hermanos, sin tomar en cuenta lo que implica o significa, o sin tomar en cuenta cuán grande es la bendición que viene con la primogenitura, en este caso con el hecho de llamarme cristiano. Eso implica mucho, ser cristiano. Entonces, como cristianos, debemos entender y mantener presente el verdadero significado de ser cristiano y la grande bendición que viene envuelta, envasada en ello, empacada pues en ello. No sé si a alguno le ha sucedido el hecho de tratar de abrir una bolsita de esas cositas que compramos en la tienda y le hemos hecho tal vez mucha fuerza y nos hemos quedado con la envoltura y lo demás se ha derramado. Puede pasar eso, que alguien se haya quedado solo con la envoltura, con el envase y haya perdido el producto que deseaba llevar a su boca. Cuando los cristianos no nos conformamos con la envoltura, con la etiqueta, no negociamos. Cuando no nos conformamos con el hecho de ser cristianos o llamarnos cristianos, ser de determinada congregación o concilio, no negociamos la bendición con nadie ni por nada. Somos cristianos antes que cualquier otra cosa. No nos convertimos en profanos como le sucedió a Esaú, que menospreció la realidad de la primogenitura. Para no cansarnos espiritualmente hablando,
Todos debemos tener una vida constante de oración. Siempre debemos estar orando. Si dejamos la oración, si descuidamos la oración, nos vamos a cansar espiritualmente, no vamos a tener fuerza. El apóstol Pablo aconsejó a los tesalonicenses: orad sin cesar. Orad sin cesar. No podemos nosotros menospreciar la oración. No podemos dejar de hablar con Dios. No podemos dejar de comunicarnos con Dios, porque de Él viene nuestra fuerza. Me gustan mucho mis experiencias propias, aunque uso a veces experiencias de otros hombres y mujeres de Dios. Pero no hace mucho tiempo, meditando en lo que es la obra de Dios, en lo generalizado del ministerio, vino un momento difícil porque estamos limitados para movernos, para incluso a veces comunicarse. Y no dejé de entristecerme un poco, pero me levanté de donde estaba sentado y fui y caí en mis rodillas, y después de unos buenos minutos, un poco más de una hora, me levanté con fuerza, me levanté fortalecido, y hasta el día de hoy no pienso retroceder, porque el que me llamó y está conmigo es más grande que el desaliento, es más grande que el cansancio, es más grande que cualquier fuerza negativa que pueda atacar mi vida. No podemos dejar de orar para mantenernos fortalecidos en el Señor. Si oramos constantemente, estaremos gozosos y estaremos fortalecidos. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Es la fortaleza de su pueblo. El gozo de Jehová es la fortaleza de su pueblo. Nosotros podremos decir, como dijo el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. No nos podemos gozar, no nos podemos gloriar en Jehová si estamos debilitados, si estamos cansados. No te canses, sigue peleando, sigue batallando, sigue clamando. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. No podemos cansarnos ni detenernos. Cuando hemos llegado a la recta final, no podemos pararnos hoy, no podemos cansarnos cuando hemos llegado a la recta final. Tenemos que seguir la carrera hasta el fin. Como seres humanos nos cansamos físicamente. El problema es que algunos se han cansado espiritualmente y necesitan hoy levantarse, necesitan hoy nuevas fuerzas para seguir adelante. Tú no te canses, tú sigue, aleluya, trabajando, dependiendo de Dios, de la fortaleza que Dios ministra en nuestras vidas. Evalúa lo que tienes, evaluemos lo que tenemos, no lo menospreciemos. Esto es lo más grande que podemos nosotros obtener. Tenemos que cuidar, aleluya, no debemos descuidar la primogenitura, no debemos venderla, no debemos deponerla o cambiarla por un plato de lentejas, por algo sencillo, por algo simple, algo pasajero. Por nada ni con nadie se negocia lo que es la primogenitura, lo que es la bendición, lo que es nuestra salvación. El hecho de ser cristianos no se vende, no se presta, no se regala, no se hace negocio con ello. Es suyo y es mío, es mía, suya la bendición y mía la bendición, y no es para otro más. Tiene su nombre, tiene mi nombre esa bendición. Lo que el mundo ofrece es vanidad. Lo que Cristo ofrece y da, no solo ofrece, lo da, es bendición verdadera. El mundo pasa y sus deseos,
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te canses. Sigue confiando. Sigue clamando. Sigue esperando, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Ejemplos hay muchos, bíblicamente hablando. Gente de nuestro alrededor, gente que hemos conocido, podemos tomar ejemplo de ellos. Pero el ejemplo perfecto se llama Jesucristo. Él se cansó físicamente, pero espiritualmente fue fiel hasta el final. No te canses, no te canses. Tenemos ejemplos variados, pero ya dijimos, Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. El escritor bíblico dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadoras contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te canses. Démosle gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Él para con nosotros. Apreciemos pues nuestra primogenitura y no la negociemos, porque si la negociamos, después vamos a llorar amargamente. Cuida tu bendición, cuida tu salvación. No te canses. Que Dios te bendiga.